Por muy aterradores que parezcan, los luchadores de la WWE tienen personalidades basadas en los gimmicks que representan. Pero, ¿y si te dijéramos que algunos de ellos son igual de terroríficos en la vida real? Así es, y en este video te revelamos los luchadores de la WWE, que son temidos en la vida real. Así que si alguna vez te topas con ellos, trata de no liarte demasiado. Entrando en materia, el primero de nuestra lista es Haku. Normalmente, basándonos en su historial en la WWE, este tipo no era más amenazador que, por ejemplo, Daniel Bryan. Pero la única razón por la que no destrozó a todos en la WWE es que la lucha libre de entretenimiento no es exactamente la realidad. En realidad, Tonga Uliuli Fifita era un tipo nacido y criado en la isla Reino Protectorado de Tonga, y no hace sombra a The Rock, pero este tipo es el samoano más real que la WWE ha tenido nunca. Creció jugando al rugby antes de que el rey de Tonga lo enviara a Japón a estudiar sumo. Así es, mientras que algunos luchadores modernos se meten en el juego por fama y dinero, este tipo empezó a luchar por decreto de su rey. Después de solo un año en Japón, alcanzó el rango de Makushita 27, por lo que cuando surgieron algunos problemas que justificaron el fin de su entrenamiento de sumo, Uli era lo suficientemente bueno como para dar una paliza a cualquier hombre normal. Pasó los años siguientes trabajando para promociones de lucha libre en Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos antes de fichar por la WWE en 1985. En la WWE, Haku protagonizó algunas historias bastante buenas, como luchas contra los British Bulldogs y contra Hulk Hogan, pero el único título que consiguió fue el Tag Team Championship, que compartió con Andre the Giant. Haku abandonó la empresa en 1992 y pasó la década siguiente trabajando en todas partes, desde la SW hasta la NJPW, el circuito independiente, promociones en Japón y México, y un breve regreso a la WWE en 2001. Sin embargo, a pesar de que no tuvo ni de lejos el éxito de la mayoría de ellos, una larga lista de élite de colegas suyos le han calificado como el luchador legítimo más duro o más grande de la lucha libre. Esta lista incluye a luchadores de la talla de The Rock, Ric Flair, Big Van Vader, Perry Saturn, Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin y Rocky Johnson, entre otros. Y todo esto no son solo rumores. Hay múltiples casos de Haku haciendo cosas que le hacen parecer un Hulk de la vida real. Por ejemplo, en marzo de 1989, se enzarzó en una pelea con unos hombres en un bar del aeropuerto de Baltimore. Según los informes, Haku se enfadó cuando le llamaron falso, así que decidió demostrarles que estaban equivocados golpeándoles y arrancándole la nariz de un mordisco a uno de ellos. Has oído bien, este tipo le arrancó la nariz de un mordisco. ¿No te parece suficientemente aterrador? ¿Qué tal la historia narrada por la ex superestrella de la WWE, Bobby Heenan? Según Heenan, una vez fue testigo de cómo Haku le rompía la mayor parte de los dientes inferiores a un tipo con solo sus dedos durante una pelea en un bar. Otra leyenda de la WWE, Kelly Sullivan, también ha narrado un caso similar. Esta vez, Haku se metió en una pelea de bar después de que un tipo que jugaba al billar le insultara. En palabras de Sullivan, lo siguiente que sé es que Meng le da una paliza al tipo como si fuera Mr. Spock. Fue rápido y furioso. Luego agarró a otro tipo que intentó involucrarse y lo dejó inconsciente. Sullivan continuó narrando la espeluznante experiencia de ver cómo Haku arrancaba de un mordisco un trozo de la espalda de un tipo y lo escupía como si fuera un lobo. Otro luchador, Shane Douglas, compartió su propia experiencia al ver cómo Haku se comportaba invulnerable a los ataques físicos cuando unos policías le atacaron con una porra y latas de masa. Llegados a este punto, es difícil no preguntarse si Haku no tiene realmente una fuerza sobrehumana o algo así. Aunque algunos lo consideran un buen tipo y se refieren a él como un padre de familia de buen corazón, sería mejor evitar cualquier tipo de interacción con un hombre que tiene un potencial tan aterrador. En caso de que pienses que Haku es demasiado viejo para relacionarse con él, el siguiente tipo es una cara más familiar y podría ser más aterrador en la vida real. Brock Lesnar. Puede que tus requisitos principales para ser el tipo duro definitivo sean diferentes a los nuestros, pero ¿adivina qué? Brock Lesnar cumple tus requisitos y los nuestros sin que te des cuenta. Conocido en la WWE
como la Beast Incarnate, Lesnar ha tenido mucho éxito desde que se convirtió en luchador profesional en 2002. Casi tan pronto como se unió, se convirtió en el luchador más joven de la historia de la empresa en ganar el campeonato de la WWE a la edad de 25 años, y desde entonces se ha convertido en 3 veces campeón universal de la WWE. Su primer reinado, que duró 504 días, fue el 7º reinado de campeonato mundial más largo en la historia de la promoción. Lesnar también ha ganado 2 veces el Royal Rumble, el combate de escaleras Money in the Bank y el torneo King of the Ring. También es uno de los más emblemáticos artistas de pago por visión de la historia de la empresa, ya que ha encabezado WrestleMania 5 veces y los 9 SummerSlams. Tal vez su mayor logro en la empresa, sin embargo, es él terminando la racha invicta del Undertaker WrestleMania en 2014. Algo bastante épico para un acto de la WWE. Pero no estamos hablando de eso, verás. Aparte de ser una superestrella de la lucha libre profesional, Brock Lesnar ha tenido un montón de misiones secundarias, todas las cuales añaden algunos puntos a su dureza y lo hacen más peligroso. Brock creció en la granja lechera de sus padres en Webster, pero en su adolescencia, a los 17 años, decidió alistarse en la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos. Como era de esperar, alistarse en el ejército requiere una resistencia insana, entre otros atributos físicos, y Brock fue capaz de pasar por todo eso a pesar de ser solo un adolescente. Después del entrenamiento, estaba previsto que fuera destinado al servicio activo. Sin embargo, se descubrió que tenía daltonismo rojo-verde, lo que le incapacitaba para trabajar con explosivos, así que le asignaron un trabajo de oficina en la Guardia Nacional de Missouri, en la 35ª Brigada de Ingenieros. Tras solo un año en el ejército, Lesnar fue licenciado y adivina a dónde se dirigió después: a buscar trabajo en una obra de construcción. Otro trabajo físicamente exigente. Más tarde se matriculó en la Universidad de Minnesota, donde ganó varias competiciones universitarias de lucha libre. Y eso no es todo. Después de entrar en la WWE, Lesnar se aburrió y decidió volver a un deporte que había practicado la mayor parte de sus primeros años: el fútbol. Probablemente no necesites ninguna explicación sobre lo duras que pueden ser las exigencias de acondicionamiento de un jugador de fútbol profesional. Y para que lo sepas, era lo bastante bueno como para que los Minnesota Vikings lo ficharan, aunque más tarde fue apartado del equipo durante la pretemporada. Fue tras este despido cuando Brock Lesnar volvió a proponerse ser aún más duro de lo que ya era. ¿Qué mejor manera de conseguirlo que seguir una carrera en las artes marciales mixtas? Se entrenó principalmente con Greg Nelson y el legendario Eric Paulson, y comenzó su carrera en las MMA en 2007. Un año más tarde, fichó por la UFC y, menos de un año después, ganó el campeonato de peso pesado de la UFC, y no había hecho más que empezar. Tras estar casi un año de baja por diverticulitis, Lesnar regresó a la jaula y derrotó al campeón interino de los pesos pesados de la UFC, Shane Carwin, para unificar los campeonatos de los pesos pesados y convertirse en el campeón indiscutible de los pesos pesados de la UFC. ¿Qué podemos decir? Este tipo fue literalmente construido para golpear a la gente. La única razón por la que nunca llegó a ser uno de los mejores luchadores de MMA fue su lucha contra la diverticulitis crónica, que le obligó a retirarse prematuramente. Hizo un breve regreso a la UFC en 2016, antes de retirarse nuevamente con una reputación impresionante, habiendo encabezado algunos de los eventos de pago por visión más vendidos en la historia de la promoción, incluyendo encabezar UFC 91, UFC 100, UFC 116 y UFC 121. Y para que lo sepas, la lucha contra una enfermedad intestinal potencialmente mortal no impidió que Brock Lesnar siguiera luchando, ya que regresó a la WWE y siguió actuando tan bien como cualquier otro hombre de la compañía hasta su pausa en agosto de 2023. Experiencia militar, experiencia en la NFL, experiencia en la lucha libre amateur, dominio de las artes marciales mixtas. ¿Puede un hombre dar más miedo? Si a eso le añadimos que Brock Lesnar también se entrenó en boxeo con Peter Welch y que es cinturón azul de jiu-jitsu brasileño tras entrenarse con Rodrigo Medeiros, este hombre podría ser la encarnación en la vida real del puño de hierro de los cómics de Marvel. A continuación, tenemos a un tipo al que John Cena describió como, sin duda,
el más dotado artista polifacético que jamás hayamos tenido subido a un ring. Kurt Angle. Si has seguido la carrera de este tipo tanto en la TNA como en la WWE, puede que ser un tipo duro no sea lo primero que te venga a la mente. Después de todo, su música de entrada siempre era recibida con cánticos de "You suck" por parte de sus fans, y aunque nunca perdía la oportunidad de presumir de su medalla de oro olímpica, su físico no era tan intimidante como el de muchos de sus colegas. Entonces, ¿por qué iba a tenerle miedo en la vida real? Tendremos que llevarte a una época anterior a que Kurt se metiera en la industria de la lucha libre de entretenimiento. Verás, Kurt empezó a entrenarse en la lucha libre como deporte a mediados o finales de los 80, ganando montones de premios como atleta universitario. Mucha gente no lo sabe, pero Kurt también fue una estrella del fútbol americano desde sus días de instituto y solo decidió centrarse exclusivamente en la lucha libre amateur cuando estaba a punto de matricularse en la universidad. Resultó ser una decisión acertada, ya que más tarde Kurt ganaría numerosos premios, como ser 2 veces campeón de lucha libre de la División Primero de la NCAA en la categoría de pesos pesados y batiría muchos récords de lucha libre universitaria, como el de convertirse en el peso pesado más ligero en ganar el primer puesto en los nacionales. Después de la universidad, empezó a competir profesionalmente y, en algún momento, pensó en dejar la lucha cuando no consiguió entrar en el equipo olímpico de EUU de 1992. Fue capaz de encontrar la motivación para seguir adelante y consiguió representar a Estados Unidos y ganar la medalla de oro en lucha libre en los campeonatos mundiales de 1995. Sin embargo, la verdadera prueba de sus habilidades llegó un año más tarde, cuando compitió en lucha libre en los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Atlanta. A principios de año, Kurt Angle se había herniado 2 discos, se había roto 2 vértebras y había sufrido un tirón en 4 músculos del cuello en las semifinales de los nacionales de Estados Unidos. De algún modo, consiguió salir airoso y terminar primero en el torneo nacional, pero solo faltaban unos meses para los Juegos Olímpicos. Cuando empezó el torneo, no estaba en condiciones de competir, ni física, obviamente por su cuello roto, ni mentalmente, ya que tanto su entrenador como su tío habían muerto en los meses anteriores al torneo. Pero, ¿acaso la pena y el dolor físico iban a impedirle alcanzar sus sueños olímpicos? Nah. Así que con el cuello roto, optó por competir en los Juegos Olímpicos. Durante los primeros combates del torneo, Kurt tuvo que enfrentarse a tipos de la categoría de 220 libras, y en cada combate parecía más débil y dolorido que antes. Aún así, fue capaz de abrirse camino hasta la final. No era la primera vez que Kurt Angle luchaba lesionado. En su segundo año de universidad, compitió y ganó la medalla de oro en un torneo nacional con la rodilla destrozada. Y eso no es todo. Un par de años más tarde, en su penúltimo año, volvió a sufrir la misma lesión y aún así, Kurt se recuperó y ganó la medalla de plata en los nacionales. Así que en 1996, a pesar de tener una lesión más grave, se subió al tatami en la final contra el iraní Abbas Jadidi. Y sin duda, Kurt Angle de alguna manera se recuperó para ganar la medalla de oro olímpica. Tras conseguirlo y convertirse en un icono nacional, Kurt Angle se aburrió un poco y decidió dedicarse a un trabajo más entretenido. Y qué mejor que la WWE, por extraño que parezca, en lugar de seguir un régimen de entrenamiento adecuado para ser luchador de la WWE, Kurt Angle optó por limitarse a ver vídeos de las mejores superestrellas de la promoción de la época, y unos meses más tarde, ni siquiera esos tipos pudieron detenerle. Hablando de él, el ex luchador y ejecutivo de la WWE, Gerald Brisco, dijo: "No creo que nadie entre en un vestuario y se gane el respeto. Creo que es algo que entras en ese vestuario y te lo ganas. Y Kurt Angle se lo ha ganado. En su etapa como luchador profesional, primero para la WWE y luego para TNA y WCW, Kurt ganó 21 campeonatos de lucha libre profesional y se convirtió en 13 veces campeón del mundo. También es el único luchador que ha ganado el campeonato de la WWE, el campeonato mundial de los pesos pesados de la WCW, el campeonato
el Campeonato Mundial de los Pesos Pesados de la TNA, el Campeonato IMIRO-WGP de los Pesos Pesados y un campeonato de lucha libre de la NCAA, y aún hay más. De todas las superestrellas que han pasado de la WWE a la TNA, o al revés, Angle ha sido el primero en ostentar la triple corona de la WWE y de la TNA, y el segundo en ser incluido en el Hall of Fame de ambas promociones. Si añadimos todo esto a su condición de miembro del International Sports Hall of Famer del deporte, está claro que Kurt Angle era un gran atleta. Para aquellos que nunca pudieron verle en sus mejores tiempos, todas sus medallas y galardones quizá no hagan justicia a lo habilidoso que era. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. Varios luchadores, como Gerald Briscoe y John Cena, se han referido a Kurt Angle como uno de los tipos más duros que han pasado por la WWE. Y dos, este tipo ha ganado múltiples medallas de oro en deportes de la vida real no kayfabe, a pesar de estar terriblemente lesionado. No sé lo que piensas, pero no suena como un tipo con el que quisieras meterte cuando está en plena forma y no está restringido por las reglas de la empresa. Siguiendo con el tema de los luchadores de la WWE, que son temidos en la vida real, tenemos a Ken Shamrock. Aunque solo pasó 2 años trabajando en la WWE, no hay manera de que podamos hacer una lista con los luchadores más peligrosos de la historia de la empresa, y no mencionemos a un tipo que fue apodado el hombre más peligroso del mundo. Ese es Ken Shamrock. Durante sus múltiples estancias en promociones de lucha libre como la WWE, TNA, NJPW y otras empresas del circuito independiente, Shamrock protagonizó una serie de historias diseñadas para mostrar su fuerza física y su dureza. Un ejemplo fue la vez que se enfrentó a The Rock y tuvo que soportar que le golpearan con los nudillos de metal varias veces en directo por televisión. A cambio, se convirtió una vez en campeón intercontinental y una vez en campeón mundial por equipos. En cualquier caso, la cuestión es que todas las historias y segmentos de kayfabe no hacen justicia a lo letal que puede llegar a ser Ken Shamrock. Necesitarías una breve historia de su vida temprana para eso. Kenneth Kilpatrick era la definición exacta de un mocoso militar. Su padre biológico, Richard, era un irresponsable alistado en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, por lo que Ken creció teniendo que valerse por sí mismo, lo que significaba meterse en muchas peleas. Después de que Richard abandonara a su mujer y a sus 3 hijos en el duro barrio de Atlanta, la madre de Ken acabó casándose de nuevo con un tal Bob Nance, que resultó ser un aviador del ejército que luchó en la guerra de Vietnam. A pesar del cambio de entorno y de la presencia de una figura paterna más responsable, Ken seguía metiéndose en peleas y acabaría abusando de sustancias cuando era adolescente. Las cosas se pusieron tan mal que, cuando solo tenía 10 años, se escapó de casa por primera vez y acabó siendo apuñalado por otro niño que se había escapado. Lo único que le iba bien a Ken Kilpatrick de niño era lo bueno que era en las ligas menores de béisbol y en el fútbol americano Pop Warner, pero ni siquiera eso le impidió que su padrastro acabara echándole de casa cuando solo tenía 13 años. En la calle, Ken vivía en coches robados y robaba a punta de navaja para sobrevivir. Acabó en un hogar de acogida, pero tenía tan mala fama que pasó por 7 hogares de grupo distintos en menos de un año y fue enviado a un centro de menores. Afortunadamente, a los 14 años, Ken ingresó en el Bob Shamrock's Boys Home de Susanville, California, que supuso un punto de inflexión en su vida. De hecho, cambió su apellido de Kilpatrick a Shamrock en honor al hombre que le adoptó y le ayudó a dar un giro a su vida. Desde el instituto, Shamrock destacó en el fútbol americano y la lucha libre, e incluso los San Diego Chargers de la NFL le ofrecieron una prueba, pero la rechazó y optó por la lucha libre profesional. Antes de eso, cuando aún estaba en la universidad, Shamrock ganó dinero ganando concursos de Toughman y peleando en la calle. Sí, el mismo tipo de peleas callejeras sangrientas que se ven en las películas. En su primera competición Toughman, Shamrock noqueó de un solo puñetazo a un rival que pesaba 18 kilos más que él, a pesar de tener solo 19 años. Con esa experiencia y su formación en lucha libre profesional con Buzz Sawyer, Nelson Royal y Gene Anderson, Shamrock entrenó en la promoción Atlantic Coast Wrestling de Carolina del Norte, tras lo cual se trasladó a Japón, donde entrenó en Fujiwara Gumi hasta 1992. Durante su estancia en Japón,
descubrió que podía ganar dinero con eventos de lucha reales y legítimos, lo que iba en contra de la creencia popular de que solo la lucha kayfabe era comercializable. Esto le llevó a iniciar una carrera en las artes marciales mixtas en 1993, y durante las 2 décadas siguientes alternó su trabajo como luchador de MMA con el de luchador profesional. En la UFC, Shamrock protagonizó algunos combates realmente espectaculares, como su rivalidad con Royce Gracie y su victoria sobre Dan Severn para ganar el primer campeonato de los pesos pesados de la UFC. En una ocasión durante sus primeros años en la UFC, Shamrock se ensañó con su oponente, golpeándole la cara y las costillas durante más de 30 minutos, y casi lo deja inconsciente. Por mucho que se esfuerce, la dura vida en la que creció siempre saca a relucir su fea cabeza. Con un récord de 28 victorias en 47 combates de MMA, 22 de ellos por sumisión, Shamrock ha sido clasificado en varias ocasiones entre los mejores luchadores de MMA de todos los tiempos. Hasta la fecha, se le considera uno de los padres fundadores de las artes marciales mixtas en Estados Unidos y se le conoce como el primer luchador que utilizó el estilo shoot de lucha libre en América. Si añadimos todo esto a su impresionante palmarés y a los títulos que ha ganado en la lucha libre profesional, entenderemos por qué se le llama el hombre más peligroso del mundo. Para el último nombre de nuestra lista, tenemos a alguien que podría ser un poco sorprendente, teniendo en cuenta que casi nunca ganó nada en la WWE. Steve Blackman. Vale, si eras un gran fan del segmento de lucha dura de la WWE, sin descalificaciones, sin countouts y con pinfalls que cuentan en cualquier parte, serías fan de este tipo. Después de todo, ostenta el récord de días como campeón, con un total de 172 días y 6 reinados en el campeonato hardcore. Sin embargo, a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando Blackman trabajaba en la WWE, la empresa favorecía a los luchadores físicamente intimidantes frente a los tipos habilidosos con una reputación hardcore como él. Sin embargo, este estilo duro es lo que le hace tan peligroso. Antes de convertirse en luchador profesional, Blackman trabajó como culturista y levantador de pesas, tras formarse en la escuela de lucha libre de Tony Altamore y trabajar para la Stampede Wrestling de Stu Hart en Calgary. A partir de 1986, Steve viajó por Japón y luchó contra luchadores de la talla de Tatsumi Fujinami, Riki Choshu, Hiroshi Heise, Nobuhiko Takada y Kengo Kimura, todos ellos extremadamente hábiles. Steve tuvo su primera oportunidad en la WWE en 1988, tras una serie de espectáculos en Nueva York, en los que derrotó a luchadores de la talla de David Sammartino. Sin embargo, la malaria y la disentería que contrajo mientras luchaba en Sudáfrica en 1989 le postraron en cama durante 2 años. Tras recuperarse, tuvo que pasar 4 años en fisioterapia, ya que había perdido mucha masa muscular. Fue durante este periodo cuando Blackman decidió incorporar las artes marciales a sus habilidades, dominando la esgrima y el taekwondo. Finalmente, logró convencer a Vince McMahon para que le fichara tras una prueba en 1997. Durante los 5 años siguientes, Steve Blackman entró y salió de la categoría de luchador medio, luchando bajo el nombre de Lethal Weapon. Tuvo algunas rachas bastante buenas, como su racha invicta que duró casi un año después de su debut, sus feudos con Ken Shamrock, Val Venis y algunos segmentos con luchadores legendarios como Steve Austin y Mick Foley, pero la mayoría de las veces le tocó lidiar con luchadores de nivel medio. Tras abandonar la WWE en 2002, se dedicó a las artes marciales mixtas antes de abrir una escuela de defensa personal en Harrisburg, Pensilvania, llamada Blackman MMA, donde enseña Jiu-Jitsu y lucha libre. Blackman también domina otros estilos de lucha, como el karate Shotokan. Siguió trabajando en varios circuitos de lucha libre profesional como World Extreme Wrestling y ha hecho apariciones esporádicas en la WWE. Sin embargo, probablemente el hecho más escalofriante sobre Steve Blackman es que, aunque ahora está casado y tiene hijos, sigue teniendo una de las ocupaciones más peligrosas del mundo: trabajar como agente de fianzas. Así es, Blackman ofrece fianzas a criminales realmente terribles, en los pocos estados en los que este trabajo sigue siendo legal. Y hacer eso viene con todo el trabajo,
de la casa de recompensas para mantener dichos criminales en jaque y asegurarse de que pagar después de pagar la fianza con el tribunal. Si eso no te suena a un tipo al que deberías temer en la vida real, ¿a qué sí? ¿Cuál de estos tipos crees que es el más peligroso? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.